tuya a la pantalla. Vale, muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Ya superamos las dificultades técnicas y bueno, un gusto de estar acá, ¿no? Como dijo la doctora Gladys, ese fue mi trabajo de grado para finalizar la maestría y fue un proceso súper interesante porque nos permite problematizar y sobre todo evidenciar y documentar una práctica de violencia que parece ajena a nuestra cultura, a nuestra historia, y pareciera que eso no ocurre en la capital, ¿no? Que logramos documentar todo lo que tiene que ver con reclutamiento y trata de niños por el crimen organizado, ¿no? Como una problemática alarmante, compleja que ocurre en Caracas, específicamente ocurrió y probablemente seguirá ocurriendo en la Cota 905, La Vega y quiero, a nivel para poder entender la problemática y poder contextualizar de qué vamos a hablar. Estamos hablando del reclutamiento por parte del crimen organizado. Y aquí un poco de historia, sobre todo de lo que nos ha ocurrido como país en los últimos años. Venimos de un contexto de polarización política y conflictividad social muy grande, aunado a un contexto de muchísima precariedad económica, ¿no? Dificultades en el acceso a servicios públicos, debilidad del sistema escolar, dificultades en la estructura y en la dinámica familiar. Y eso es un contexto totalmente adverso, especialmente para los niños. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el año 2013-12 se decretaron las zonas de paz, que fue una iniciativa que impulsó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Era como una especie de zona de distensión donde los cuerpos de seguridad del Estado, el Estado como tal, firmó acuerdos con bandas armadas, bueno, a los fines de pacificar la zona. Esta experiencia de zonas de paz lo que conllevó es ausencia del Estado en esas comunidades y por lo tanto el crimen organizado cobró mucho más fuerza y tomó control no solo territorial, sino tomó control social de esas comunidades. El antecedente más inmediato podemos decir que fueron las zonas de distensión en Colombia, donde, bueno, la experiencia demostró que esas zonas de distensión, bueno, lo que hicieron fue generar más violencia. Algo similar ocurrió en Venezuela, específicamente en la Cota 905. Eh, Evidentemente, los niños de estos sectores son unas víctimas especialmente vulnerables, ¿no? Además de su condición de niños, por la condición de precariedad económica, falta de oportunidades, pobreza, desigualdad. Entonces, un contexto social, económico e institucional que son causas estructurales para la violencia. No es que esta comunidad está condenada a ser violenta, no es verdad. Lo que tiene que generar acción del Estado, coordinación con la sociedad y la familia, bueno, para poder superar estos entornos. ¿Y de qué va la investigación? Bueno, es como damos, en este fenómeno se invisibilizó la trata de personas como una modalidad de reclutamiento. Cuando analizamos qué es la trata y los elementos constitutivos de la trata, en función al protocolo de Palermo, vimos que hay captación, hay seducción, hay asimetría de poder, hay aprovechamiento por parte de grupos de delincuencia organizada. Esos son elementos constitutivos de la trata de personas. Entonces, eso fue el tema. Bueno, ¿por qué cuando fueron los operativos policiales el año 2019, ese delito se invisibilizó? Entonces, creo que ese es el énfasis de la investigación, sobre todo entender el contexto de qué va. Estamos hablando específicamente la fachada suroeste de la ciudad, La Vega, Cementerio y Cota 905. Si quieres, pasa a la siguiente. Ahora, cuando hablamos de la importancia de la investigación, creo que hay varios elementos que son interesantes. Primero, identificar la visibilidad de la vulnerabilidad de los niños ante el crimen organizado. Son niños con muchísima fragilidad familiar, con muchísima fragilidad escolar, y evidentemente eso hace que los niños sean especialmente sensibles a que sean captados, reclutados, vinculados por el crimen organizado. También buscamos, bueno, evidenciar la falta de mecanismos efectivos de prevención y protección a los niños. Frente a esta forma de violencia, el Estado no tiene los recursos ni las metodologías para hacerle frente. La investigación también buscó generar conocimientos que contribuyan a la promoción de medidas efectivas para prevenir, proteger y perseguir el reclutamiento y sobre todo presentar un análisis crítico desde una perspectiva bioética y jurídica para poder tomar decisiones de cara a políticas públicas. Las reacciones en lo general han sido coyunturales, han sido reacciones espasmódicas,
han sido reacciones incluso violentas que la propia oficina, la alta comisionada de derechos humanos, denunció, bueno, todas las prácticas de violencia que se cometieron en el marco de todos estos operativos policiales o militares. Pasa a la siguiente. Ese es el contexto y la introducción de la investigación. Cuando hablamos de marcos teóricos, bueno, hay muchísimos referentes que vale la pena analizar, pero lo podemos categorizar en dos. Desde una valoración bioética, cómo podemos analizar el reclutamiento desde los principios básicos de la bioética, que sería la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, justicia, e incorporamos otro principio que no es propio de la bioética, sino el derecho de la niñez, que es el derecho a la protección especial, especialmente en contextos de violencia. Y el segundo elemento que vale la pena ponderar a los fines de perfilar estas recomendaciones tiene que ver con la valoración jurídica de reclutamiento de niños por parte del crimen organizado. Eso implica, bueno, el análisis de la legislación nacional, la legislación internacional, cómo se tipifica el delito, cuáles son las sanciones que se imponen y, bueno, cuáles son las medidas que se establecen en términos de protección y asistencia a víctimas. En función de ese referente teórico, bueno, es que nos permite perfilar qué tanto hemos avanzado o qué tanto nos falta por avanzar para poder atender este problema que es complejo y que afecta sin duda a los niños y a su familia. Pasa a la siguiente, por favor. Otro elemento que es interesante analizar desde el marco teórico tiene que ver con las teorías de reclutamiento y trata de niños. Eh, cómo se ha analizado desde estas teorías que tratan de justificar, entender, valorar el tema del reclutamiento. Entonces, ahí nos basamos, por ejemplo, en la teoría del control social, ¿no? Donde establece que el reclutamiento y la trata de niños por el crimen organizado en Caracas puede ser entendida desde una perspectiva de control social. Hay factores de desorganización social, como la pobreza, la falta de oportunidades y debilidad del sistema escolar, la falta de espacios laborales, así como la desintegración familiar, aumenta la vulnerabilidad de los niños que son reclutados por estas redes criminales. Eso son como los postulados de la teoría de control social. Eh, Hay otra teoría interesante que te habla del capital social como un segundo argumento teórico para analizar el fenómeno, que argumenta que el reclutamiento y la trata de niños por el crimen organizado puede ser explicado en términos de la falta de capital social, falta de recursos de afrontamiento, debilidad del tejido social para hacer frente a contextos de violencia, la ausencia de redes de apoyo, de relaciones sociales positivas en los entornos en donde los niños se exponen y por lo tanto son captados por estas bandas delictivas. La teoría del capital social es una forma de entender el reclutamiento y la trata de niños por el crimen organizado. Esta teoría se argumenta en la falta de entornos protectores a los niños y esa falta de entornos protectores evidentemente hace que los niños estén en una situación de extrema indefensión. Y la última teoría, para poder analizar todo el tema del reclutamiento, tiene que ver con una teoría de desigualdad estructural, donde se indica que el reclutamiento y la trata de niños por el crimen organizado puede entenderse de una manifestación de desigualdades sociales, económicas que existan en una sociedad. Los niños provenientes, especialmente de sectores populares, de sectores con altos niveles de exclusión, son más susceptibles de ser víctimas de estas prácticas delictivas. Eh, Creo que es interesante porque en el fenómeno especial de Venezuela, creo que los tres fenómenos confluyen. Por eso hace que esta problemática sea tan difícil de entender, de comprender y sobre todo de abordar. Porque me adelanto un poco a la parte del análisis, pero los adolescentes que fueron vinculados a estas bandas de crimen organizado no fueron vistos como víctimas, fueron vistos como victimarios. Entonces ahí te indica la invisibilidad que tienen todas estas teorías desde el análisis que se hace desde el Estado. Y la última teoría para poder entender el fenómeno tiene que ver con las deficiencias y desafíos estructurales desde la valoración bioética del reclutamiento. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de la falta de coordinación institucional, no, la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, de generar políticas de protección,
hay una dificultad importante, sobre todo para la implementación de estrategias que sean efectivas y que resuelvan lo estructural que señala esta problemática. Evidentemente, la falta de coordinación interinstitucional impide una respuesta integral y eficiente a esta problemática. Sobre todo que es una problemática que sobrepasa las capacidades de acción de la sociedad. Hay otro elemento interesante que tiene que ver con una insuficiente capacitación y sensibilización. No, yo creo que la falta de formación, de entrenamiento y reentrenamiento de todos los profesionales encargados de abordar esta problemática limita la capacidad de identificar y entender de una manera efectiva la situación de las víctimas. Hay limitaciones importantes como un tercer elemento de protección a las víctimas. Las medidas de protección, de asistencia a víctimas de reclutamiento por parte del crimen organizado presentan serias limitaciones. Las dificultades de establecer mecanismos de control, de protección, que garanticen acceso a servicios integrales de atención psicosocial, de atención jurídica, de protección a la familia, programas de rehabilitación, programas de reintegración, siguen siendo una deuda histórica. Por lo tanto, no hay oportunidades concretas para poder reconstruir la vida de los niños que se vinculan a este tema. Y el otro elemento tiene que ver con corrupción y falta de recursos, ¿no? La corrupción y la falta de recursos adecuados es uno de los desafíos más importantes. Yo siempre digo que no hay derechos sin presupuesto. Entonces no podemos hacer frente a problemáticas específicas si no contamos con políticas públicas y con recursos suficientes. Y evidentemente la corrupción socava los esfuerzos para combatir la violencia y sobre todo el impacto del crimen organizado. Mientras que la falta de recursos exista, permanezca, la implementación de políticas y prevención no podrán ser efectivas. Si quieres, pasamos a la siguiente. Cuando hablamos de antecedentes, hay varias investigaciones no nacionales, son investigaciones fuera del país que te dan cuenta de la situación del crimen organizado, sobre todo la vinculación de niños. Hay una primera referencia, creo que una de las más emblemáticas, de las más importantes, tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2017 publica una investigación sobre el crimen organizado y la vinculación de niños con fines de explotación sexual. Y se analizó todo lo que tiene que ver con el tema de trata de personas. En esa investigación se recoge bueno, las debilidades de las políticas, entiende que no es un problema de un país en específico, sino una problemática regional, que el contexto de pobreza, desigualdad son factores de estímulo, y la comisión, bueno, dice que insta a los estados a adoptar medidas, bueno, para poder proteger. En este estudio regional, Venezuela no entró en el análisis, bueno, porque no, las autoridades no compartieron información con la comisión. La otra investigación que, que fue realizada por Garzón Vergara en el año 2019, Gastón Vergara es un experto en seguridad ciudadana y de justicia penal de América Latina. Esa investigación se llevó a cabo en Bogotá y la investigación lo que fue buscar las implicaciones éticas y legales del fenómeno del reclutamiento en la sociedad colombiana. Él utilizó un análisis cualitativo basado en entrevistas a profundidad a víctimas, familiares, expertos en el tema, autoridades, para los fines de poder entender, bueno, cómo incide el tema de las políticas públicas para la prevención de este tipo de violencia. Y lo que encontró fue la necesidad de mejorar estas políticas, eh, porque las políticas en términos de prevención y protección resultaban insuficientes. Entonces, esta investigación, bueno, fue reveladora a los fines del trabajo que estoy presentando, porque nos permite analizar las implicaciones éticas y legales para comprender el fenómeno de la violencia derivada del crimen organizado. Pasamos a la siguiente. Hay unos antecedentes nacionales que son interesantes, ¿no? Fíjense que en un trabajo presentado por Oliveros, que es una bioeticista egresada de la maestría, que realizó su título de magíster con una investigación donde ella analizó las consideraciones legales y bioéticas del tráfico de personas. Fue una investigación interesante porque ella tuvo acceso a documentos que están intrínsecamente vinculados a la investigación de este tipo de delitos, y también logró realizar entrevistas no estructuradas en el 6CPC. Bueno, y encontró
que dentro de las implicaciones bioéticas, el principio que mayoritariamente se viola es la dignidad del ser humano, ¿no? En cuyos componentes relacionados a la autonomía, a la inviolabilidad, van en menosprecio por los operadores de justicia. En términos de las implicaciones legales que establece esta investigación, lo que dice, bueno, es que el ordenamiento jurídico nacional e internacional sí establece el delito de tráfico y trata de personas con una sanción diferente según sea el caso. Pero, y es lo relevante de la investigación, a pesar de que haber constatado el fenómeno, lo que no se logró plantear fue en términos de políticas públicas que den respuestas efectivas a este tipo de delitos. Hay otra investigación de Zuluaga que se realizó en el año 2018, una investigación que estuvo orientada a determinar la participación de la sociedad en la prevención de la trata de personas en Venezuela. En esta investigación se hizo una aproximación no solo del delito, sino sobre todo las acciones que hacen organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a los fines de visibilizar y contribuir a la prevención del delito. Eh, lo interesante de los resultados obtenidos fue la constatación de la escasa participación del Estado. De poco a nada se hace en términos de prevención. Lo que se mantienen en terreno son iniciativas principalmente sociedad civil y han tratado de desarrollar algún tipo de respuesta en términos de prevención para poder disminuir los factores de riesgo para que no sean reclutados por el crimen organizado. Sin duda, resulta insuficiente de acuerdo a los resultados de la investigación y la investigación llama a incrementar los esfuerzos y hay mayor compromiso para dar respuesta a este problema. Y hay otra investigación, bueno, que hicimos desde SECODAP en el año 2022, se hizo en la Cota 905, la beca y el cementerio, a los fines de documentar las prácticas de reclutamiento que ocurrieron en esos sectores. Fíjense que en esta comunidad fue interesante el ejercicio porque se entrevistaron adolescentes vinculados a las bandas armadas, se entrevistaron a líderes comunitarios. Y ahí, para hacer un resumen y aprovechar el espacio más para intercambio, lo que se encontró que había distintas formas de participación de los niños en el crimen organizado. La primera forma de participación era niños mandaderos, es decir, el niño que hace mandado, que hace encomienda, que hace compras. Eran niños generalmente de corta edad vinculados a 10 años. El hecho de que yo sea mandadero no significa que estaba directamente vinculado a las bandas, pero eran los primeros contactos, era el primer coqueteo que ocurría. Después de esta figura de mandadero, había la figura de garitero. Garitero es el vigilante, es el celador, es el que hace alerta temprana sobre la presencia de la policía en el terreno. Y una de las cosas que encontramos fue que también hacía delación de la comunidad cuando alguien de la comunidad quebrantaba las normas de la banda. Eso lo que te indica, bueno, que era una función mucho más involucrada. Mientras más yo más me involucro, incremento los riesgos e incremento la vulnerabilidad. Mandadero, garitero, el otro era el nombre que se colocó la categoría, era traficante. Era tráfico de droga en menor y mayor cuantía dentro de la comunidad o fuera de ella. Evidentemente, tendrías que tener unas habilidades, había un orden, había una rendición de cuentas, entonces había un nivel de involucramiento mucho mayor a ser mandadero. Y en la otra categoría, habíamos dicho que fue difícil colocarle el nombre, pero le colocamos el nombre de malandro. ¿Y por qué le colocamos el nombre de malandro? Bueno, porque así lo reconoce la comunidad. Y malandro significa, bueno, que tiene acceso a armas de fuego, ejerce violencia letal, forma parte activa de la banda y en función a eso, bueno, participa en la dinámica delictiva en la comunidad y fuera de ella. Esos eran los tipos de participación. No era una carrera delictiva, no es que de un escalón voy a otro, sino que puedo dar brincos entre una situación y otra. Esos eran los tipos de participación. Pero también encontramos motivaciones para estar vinculados. Y es interesante el tema de la trata. Eh, no sé si ustedes recuerdan toda la época de la escasez. Y sobre todo la escasez de no solo de alimentos y bienes básicos, sino también de efectivo. Entonces, un cebo que se utilizaba era todo el tema de acceso a alimentos y todo el tema de acceso a recursos. Entonces, eso era una estrategia de seducción, de engaño, bueno, ¿para qué estar vinculado? Entonces, el adolescente vinculado
tenía acceso a efectivo, tenía acceso a comida, entonces era una forma de engaño. Protección que daba la banda era otra motivación para poder estar vinculado. Eh, Había otra motivación que tiene que ver con el reconocimiento entre pares, el reconocimiento entre adolescentes de esa comunidad, porque evidentemente el adolescente vinculado a las bandas tenía unos privilegios y unos dividendos, bueno, que un joven de esa comunidad en condiciones normales no tiene. Acceso a motos, presencia con mujeres, entonces era un tema bien, bien interesante. Y el otro fenómeno, que aunque parece irrelevante, tiene que ver con las megarrumbas, las fiestas que se hacían en las galleras, en las cotas 905, bueno, también era una motivación para los adolescentes estar vinculados, sobre todo en una comunidad profundamente deprimida, donde las oportunidades de esparcimiento de los adolescentes, bueno, son bastante reducidas. Eso fue una necesidad. Estamos hablando de la cota 905, La Vega y el Cementerio, pero en La Vega también ocurrieron unos fenómenos que fueron distintos. En La Vega encontramos pastoreos de vacas, vacas tal cual, hombres a caballo, armados, pastoreando vacas en las partes altas de La Vega. En ese pastoreo de vacas lo que hacían eran labores de inteligencia social. Entonces, en la medida que iban pastando, iban viendo, bueno, dónde estaba el niño solo, dónde estaba la persona que salía temprano y no regresaba, cuáles eran las zonas altas y las zonas bajas de La Vega. Bueno, era toda una labor de inteligencia social. Eso fue el pastoreo de vacas. Había otra forma interesante de inteligencia. Ustedes saben que en las bolsas CLAP están los frijoles chinos. Los frijoles chinos, por alguna razón que desconozco, son como los productos, bueno, no desconozco, es un producto no accesible a nuestra cultura. Es uno de los productos que más rechaza la comunidad. Generalmente en estas comunidades hay cambistas, o sea, hay personas que van casa a casa cambiando los productos unos por otros. Y este cambista que recorría La Vega, al final también hacía labores de inteligencia. Entonces, fíjense que algo que parecía inocuo, que era el tema del club, bueno, cómo tenía repercusiones en el tema del crimen organizado. Entonces, eso ocurrió. Si yo tuviese que diferenciar el proceso de reclutamiento entre La Vega y la Cota 905 y el cementerio, el tema de La Vega fue un proceso mucho más intencional. A los chicos se les buscaba. En el caso de la Cota 905, el proceso fue más emocional, fue más emotivo. El Coqui como El Salvador, el Coqui, el Vampi, el Gaby, que eran los líderes de la banda, eran como los salvadores de la comunidad. Entonces, tú en la comunidad estabas protegido. O sea, había toda una distorsión eh, del concepto de seguridad. Lo que no garantizaba el Estado, lo garantizaba el crimen organizado. Y en términos prácticos resolvían problemas de la comunidad. Entonces, bueno, había toda una distorsión y una normalización de la violencia importante. De hecho, cuando se hizo esta investigación, había todo un equipo de apoyo psicosocial. Es decir, si el adolescente, relatando lo que vivió, cómo se vinculó, cómo se salió, qué fue lo que le pasó, tenía algún tipo de malestar emocional, necesidad de apoyo, había un equipo que lo iba a atender. Bueno, de los 18 adolescentes creo que se entrevistaron, ninguno pidió apoyo. O sea, era una situación totalmente normalizada. Entonces, eso te da cuenta, bueno, del daño social, el daño antropológico que tenemos como sociedad. Fueron como los antecedentes. Si quieres, pasamos a la siguiente. Creo que vienen los objetivos. Bueno, el planteamiento del problema. Bueno, el planteamiento del problema tiene que ver con una pregunta, bueno, que me formulé y con el apoyo de otras personas logramos construir. Bueno, ¿cómo pueden los principios bioéticos y los marcos jurídicos orientar el diseño de políticas públicas a los fines de prevenir y abordar el reclutamiento de niños por parte del crimen organizado, valorando estas prácticas como una modalidad de trata de personas, analizando los desafíos bioéticos y legales, fomentando la articulación entre diferentes actores sociales y gubernamentales y fortaleciendo enfoques de prevención y rehabilitación para proteger los derechos de los niños víctimas. En palabras mucho más sencillas, lo que estábamos buscando es poder varios elementos, visibilizar la trata, si el problema es jurídico o el problema era bioético. Y sobre todo entender cómo desde la bioética y desde el marco jurídico podemos perfilar respuestas que sean efectivas para este problema. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de la investigación, bueno, era proponer lineamientos estratégicos sólidos para el diseño de políticas públicas, para prevenir y abordar el reclutamiento, ¿no?, de los niños por parte del crimen organizado como una modalidad de trata de personas, integrando perspectivas éticas y legales, promoviendo la articulación de actores sociales y contribuyendo a la protección de los derechos de los niños. Pasa a la siguiente, por favor.
Y los objetivos específicos tendría que ver, bueno, identificar en el marco jurídico nacional e internacional la tipificación del reclutamiento de niños por parte del crimen organizado. O sea, una pregunta, es un problema legal, es un problema de cómo se define en la ley el delito de trata, cómo se define el delito de reclutamiento, es un tema jurídico. Ese era como uno de los objetivos a explorar, y para la forma de explorarlo, bueno, es poder revisar todo el corpus juris que dirige hacia la protección de los niños. El segundo objetivo es analizar los principios éticos fundamentales asociados al reclutamiento y trata de niños por el crimen organizado y evaluar cómo se incorporan en la legislación. Es decir, esas máximas de la bioética, esos principios de la bioética están recogidos en la legislación. Hay correspondencia. Fue uno de los temas a considerar. Siguiente, identificar la existencia de políticas públicas dirigida a la prevención y abordaje de este problema, considerando tanto la legislación como los principios éticos identificados previamente. Hay iniciativas. ¿Cómo son las iniciativas? Podemos hablar de políticas públicas, entendiendo políticas públicas como esa acción integrada, sistemática, intencional, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, con indicadores de medición, con recursos, con responsables. Existe en esos términos. Era lo que buscábamos en la investigación. Y por último, diseñar orientaciones para el diseño de políticas públicas, pero nos interesaba cualquier política pública. En una política pública que incorporara enfoques innovadores y proponer recomendaciones concretas de implementación para que fuese no solo efectiva, sino que sea sostenible. Entonces, esa innovación nos los da la bioética y nos los da el marco jurídico. Siguiente. Bueno, los aspectos éticos en el proyecto fue presentado al CENAVI para los avales bioéticos. Ahí, bueno, tratamos de, sobre todo, evitar sesgos en el análisis, que nuestras posturas personales, mi postura personal, no invalidara los resultados de la investigación. Y en términos de los métodos, esto lo va a pasar bastante rápido. El método de investigación, bueno, fue un diseño documental con un enfoque cualitativo y en un nivel combinado de exploración y descripción. La unidad de análisis se basó en la recopilación y análisis exhaustivo de investigaciones previas relacionadas con el reclutamiento y la trata de niños, y las técnicas de recolección de datos, bueno, fue revisión bibliográfica y el análisis documental. Bueno, y el procedimiento, bueno, los pasos, bueno, el primer paso fue la identificación y compilación de fuentes secundarias, la revisión de fuente, revisión y selección de la fuente, el análisis de contenido, hacer el análisis bioético, el análisis jurídico, la interpretación y las conclusiones. Ahora bien, los resultados. Fíjense, desde el primer objetivo, yo pudiese concluir que el corpus juris internacional establece de una forma clara, inequívoca, precisa, las bases jurídicas que enmarcan el reclutamiento de los niños como una modalidad de trata de personas a nivel del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, el marco jurídico no es el problema no es jurídico, el marco jurídico interno e internacional sí brinda un reconocimiento sólido y una tipificación del reclutamiento de los niños como una manifestación de trata de personas. Eh, Pudiésemos citar la Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada y Transnacional del año 2000, así como el protocolo para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que es el conocido protocolo de Palermo del año 2000. La Convención de los Derechos del Niño como otro elemento interesante con su protocolo facultativo sobre venta, prostitución y utilización de niños en pornografía, así como el protocolo facultativo sobre, ahí voy en el primero, sobre conflictos armados. Y a nivel interno, pues, evidentemente la Constitución como ley fundamental, pero también la ley orgánica sobre delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, y evidentemente la ley orgánica para la protección del niño y adolescente. Entonces, estas normas convergen en establecer de una manera clara y coherente los delitos relacionados al reclutamiento de niños por el crimen organizado, así como las obligaciones del Estado. Entonces, eso me parece que es interesante. Ahora, baja la siguiente, por favor. Desde el punto de vista de los principios bioéticos fundamentales asociados al reclutamiento, también podemos entender que desde los principios de la bioética hay unos elementos que están
relacionados y que nos marcan una pauta interesante para poder entender el fenómeno de la bioética. En primer lugar, el principio de autonomía eh, se manifiesta en la legislación al reconocer que los niños tienen derecho a vivir libres de coacción. Por lo tanto, evidentemente, el reclutamiento de niños es forzado. Y aquí hay una palabra que incorporo en el análisis. Hay dos tipos de reclutamiento. Reclutamiento forzado y reclutamiento forzoso. Cuando hablamos de reclutamiento forzoso, son por condiciones de contexto social, es decir, condiciones de pobreza, desigualdad. Pero cuando de reclutamiento forzado es intencional. Es cuando la banda te recluta y te vincula. Entonces, es importante esta diferencia, bueno, para poder entender, bueno, cómo se vulnera el principio de autonomía de los niños en este tipo de fenómenos. Eh, por lo tanto, el principio, si lo llamamos a términos de obligaciones del Estado, se traduce en garantizar la protección de los derechos de los niños y la dignidad, permitiendo que cada niño, cada adolescente, tome decisiones libres de presiones externas y coacción, así como vivir en un entorno seguro. Principio de autonomía. Cuando hablamos del principio de beneficencia, se refleja en la legislación a través de la obligación que brinda el Estado de brindar asistencia y apoyo a las víctimas de reclutamiento y de trata de personas. O sea, el Estado, la comunidad internacional, tiene la responsabilidad ética de garantizar que los niños afectados por el reclutamiento reciban atención adecuada y puedan tener acceso a servicios necesarios para su recuperación y rehabilitación. Hacer el bien significa que tengan servicios de atención psicosocial, jurídico, pedagógico, familiar, médico, que sean necesarios. El principio de maleficencia se evidencia en la legislación a medida de que se tiene que prevenir y sancionar el reclutamiento y trata de niños, reconociendo el daño que generan estas prácticas, así como evitar cualquier acción que cause daño físico, daño psicológico o moral en los niños involucrados. Bájalo un poquito porque no lo veo. El siguiente. Otro. Más. El principio de justicia se manifiesta en la legislación en promover la igualdad en el acceso a la justicia y protección de los derechos de todos los niños, independientemente de su situación. La legislación garantiza que se haga justicia y que se responsabilice a los adultos que forman parte de estas bandas armadas. Y hay otro principio que no es propio de la bioética, pero sí es propio del derecho de la infancia, es la protección especial como un pilar fundamental en la legislación, reconociendo la vulnerabilidad de los niños, la necesidad de adoptar medidas especiales de protección, y ahí hablamos, bueno, que este principio guía la formulación de las políticas públicas y guía cómo tiene que ser la intervención de la sociedad a los fines de poder hacer frente al reclutamiento y a la trata de niños por el crimen organizado. En resumen, el análisis de los principios éticos fundamentales y su incorporación a la legislación revela que hay un enfoque ético sólido y coherente para abordar el reclutamiento y trata a niños por el crimen organizado. Entonces, el problema no es jurídico, el problema no es bioético, entonces, el problema es político. Lo vamos a ver más adelante. Si quieres, seguimos a la otra. Entonces, ¿por qué digo que el problema es político? Bueno, porque cuando vamos al objetivo específico 3, eh, a pesar de encontrar, de disponer un marco jurídico sólido, de una perspectiva ética y de una perspectiva de derechos humanos, lamentablemente no se identificaron la implementación de políticas públicas enfocadas a la prevención y al abordaje del reclutamiento de niños por el crimen organizado, sobre todo desde una óptica que responda a principios éticos y de derechos fundamentales, porque no podemos calificar de políticas públicas las OLP, las operaciones de liberación del pueblo, porque esas fueron operaciones de exterminio, operaciones de raza que se hicieron en comunidades, donde ahí pagó todo el mundo, incluso adolescentes que no estaban vinculados a las bandas armadas. Y evidentemente estas carencias de iniciativas gubernamentales es una preocupación, sobre todo por la deficiente respuesta estatal. Y fíjense que los operativos militares del año 2019, que ocurrió en la Cota 905, La Vega y el Cementerio, y el tratamiento judicial que hizo el Ministerio Público y el Poder Judicial, no se imputó el delito de trata de personas a los adultos que fueron detenidos. Ahí hacemos dos diferencias. Los adultos que detuvieron, el delito que se le imputó
fue el uso de niños para delinquir y la incorporación de niños en bandas armadas. Esos dos delitos son delitos autónomos que están en la LOGNA, pero no se le imputó a los adultos el delito de trata, donde ahí hubo coacción, aprovechamiento, asimetría de poder con fines de explotación. Entonces, todos esos elementos con el protocolo de Palermo es trata y eso tiene correspondencia con la legislación nacional. Ese delito no se imputó a los adultos. Ahora, a los adolescentes detenidos, que el Ministerio Público habló de un adolescente, nuestra base de datos y monitoreo reflejó que eran 3. A esos adolescentes se le imputó el delito de terrorismo. O sea, esos adolescentes que fueron víctimas, el Estado no los reconoce como tal y lo que se le imputó fue el delito de terrorismo. Y el terrorismo en nuestra legislación es un tipo penal en blanco, un tipo penal indeterminado. Es cualquier acto que amenace la seguridad del Estado. Entonces, evidentemente, ahí hay una, desde la lógica de la investigación y el procesamiento judicial, ahí hay una distorsión importante, por lo tanto, no se relaciona el reclutamiento como una forma de trata de personas desde las políticas públicas. Entonces, mientras persistan condiciones de pobreza, desigualdad, la trata va a seguir ocurriendo. Puede ser que los actores cambien. El Coqui puede ser que ya salió del mapa, o el Bampi, o el Garpis, o el Willacy en Petal y José Félix Rivas, pero el fenómeno se va a mantener. Se puede recomponer, porque las causas estructurales que motivan el reclutamiento están exactamente igual. Entonces, es algo que es importante tenerlo en cuenta porque es un fenómeno que se puede repetir en zonas de frontera, se repite en el arco minero del Orinoco y se repite en zonas urbanas de la capital. Pasamos a la siguiente. Súbelo un poquito, que no veo cuál objetivo es, creo que es el 4. Ajá, el 4, que tiene que ver con el diseño, sobre todo el diseño de orientaciones para políticas públicas. Fíjense que yo llego a la conclusión que desde el enfoque, desde la bioética y desde el derecho internacional de los derechos humanos, más el derecho de la niñez, hay lineamientos claros, hay directrices y estrategias que deben ser incorporadas en el proceso de formulación de políticas públicas con respecto al reclutamiento y trata de niños. En este contexto, yo creo que hay una imperativa necesidad de abordar las causas estructurales que estimulan el reclutamiento. Fíjense que cuando hablamos de la investigación de SECO del año 2002, hablamos de unas motivaciones. Al cesar la motivación, evidentemente el factor de riesgo disminuye. Eh, estas comunidades no están condenadas a ser violentas. Yo creo que en la medida que se active la participación de los niños en la toma de decisiones que afectan a su comunidad, es crucial, es determinante. Puedes ir bajando. Entonces, eso es fundamental. O sea, la bioética te llama al realce de la autonomía, al realce de la beneficencia. La legislación así lo plantea. Entonces, bueno, el problema no es ni jurídico ni bioético, el problema es político. Porque, sin duda, estos principios de la bioética presentan un enfoque innovador y sistémico para abordar esta problemática. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, cuando vamos al análisis, a la discusión, fíjense que el marco jurídico nacional e internacional tipifica el reclutamiento y la trata de personas como una modalidad. Entonces, el problema no es jurídico, insisto, el marco jurídico reconoce la trata y establece las obligaciones de protección a los derechos de las víctimas y los hallazgos confirman que el marco jurídico es claro, es coherente. Hay una relevancia en la tipificación del reclutamiento de los niños por el crimen organizado bajo la modalidad de trata de personas reviste una importancia fundamental para la defensa de los derechos de los niños. La identificación legal precisa, categórica, reconoce la gravedad del problema y establece las bases importantes de prevención y de atención. Fíjense que el delito de trata en el contexto de reclutamiento es una violación profunda, gravísima a los derechos fundamentales de los niños. Eh, y eso creo que es importante tenerlo en cuenta desde la perspectiva de la relevancia de la tipificación. Cuando hablamos de la coherencia entre el derecho nacional e internacional, bueno, hay coherencia entre los marcos jurídicos, ¿no? No hay inconsistencias ni contradicciones. Los tratados nacionales y las leyes nacionales establecen las bases para la persecución de este tipo de delitos y sobre todo la protección de los derechos de los niños.
Existe un corpus juris que establece un conjunto de obligaciones para el Estado para hacer frente al reclutamiento y ello incluye acciones de prevención, acciones de abordaje, acciones de investigación, de sanción y de reparación a las víctimas. Hablamos de protección de los derechos de los niños como otro elemento interesante de discusión. Fíjense que la identificación del reclutamiento de los niños por el crimen organizado eh, es un hecho pluriofensivo, es decir, hay otras vulneraciones que se relacionan, vinculadas al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la no discriminación. Entonces, también hay correspondencia entre las normas legales generales con la mirada específica de los derechos de los niños. Y también tiene correspondencia con el protocolo facultativo sobre conflictos armados, venta y prostitución. Desde una perspectiva bioética y legal, la tipificación del reclutamiento constituye una modalidad de trata de personas. Creo que es un avance importante considerar los principios éticos fundamentales como la autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia y protección como una hoja de ruta que nos marca el camino de qué hacer y dónde apuntar los esfuerzos. Creo que esos son elementos que vale la pena seguir valorando y seguir investigando. Y uno de los aspectos relevantes que creo que es el aporte de la investigación es que el reclutamiento de los niños por bandas armadas, por crimen organizado, constituye una forma moderna de esclavitud bajo la modalidad de trata de personas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, porque es una forma de violencia. Un niño vinculado al crimen organizado y con responsabilidad penal se identifica como victimario, pero más no se le reconoce como una víctima. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y evidentemente los niños en el crimen organizado tienen distintas modalidades y funciones, bueno, de acuerdo a los datos que le he presentado. Este fenómeno, por lo complejo que es, requiere un desarrollo de una política pública. Y una política pública, bueno, que establezca una intervención general, global, que permita atender las causas subyacentes y poder organizar la participación activa de la sociedad, de la comunidad. Eh, Solo a través de un enfoque integral y comprometido se puede proteger los derechos de los niños. Y bueno, y esta política pública evidentemente tiene que incorporar lineamientos específicos de un enfoque bioético y jurídico. Si quieres, pasa a la siguiente. Bueno, hay coherencia, hay relevancia, podemos pasar a la siguiente. Bueno, ¿cómo los principios se involucran? Bueno, el principio de autonomía y derechos de los niños, bueno, la autonomía reconoce que las personas tienen derecho a tomar decisiones libres, sin presión, sin coacción, sin engaño, sin seducción. Por lo tanto, en el contexto de los derechos de los niños, este principio se traduce en la garantía que los niños estén, que los niños que están vinculados al crimen organizado, se les vulnera la capacidad para tomar decisiones autónomas, libres y vivir fuera de la violencia. Generalmente lo que me reportaron los adolescentes vinculados, bueno, era mucho miedo a desmovilizarse del crimen organizado, porque, bueno, corría riesgo su vida o la vida de sus familiares. Entonces, ahí se compromete la autonomía. Cuando hablamos de la beneficencia y la protección de las víctimas, bueno, implica esa obligación de brindar asistencia, apoyo, sobre todo a las personas más vulnerables. Eso implica medidas para poder proteger y apoyar a las víctimas de reclutamiento. La legislación también apunta a la necesidad de dar asistencia para la recuperación y la reintegración. Ahí es donde tenemos mayores debilidades, ¿no? Y después de esa documentación, a estos adolescentes no hubo ningún tipo de intervención. Beneficencia, no maleficencia y prevención de daño. Y se reconoce la obligación de no causar daño y se evidencia en la legislación a establecer medidas para prevenir y sancionar el reclutamiento. También se reconoce el daño que genera estas prácticas y se busca evitar cualquier daño de tipo físico, psicológico, moral a las partes involucradas. Y cuando hablamos de justicia, acceso a mecanismos de protección, pues es un elemento importante para hablar de restitución de derechos. La violencia se alimenta de la impunidad. Mientras haya más impunidad, habrá más violencia. Entonces, cuando hablamos de justicia, eso implica igualdad de trato y protección de los derechos de los niños. Y cuando vas a la siguiente, por favor.
Súbelo que no llegué a ver la presentación arriba. Y bueno, sin duda, bueno, ahí podemos concluir que, bueno, que el reclutamiento es una forma contemporánea de esclavitud. Fíjense también nosotros, lo había olvidado, pero lo recordé ahorita, también eh, había actividades conexas al reclutamiento, como ocurre con la minería, vinculado al trabajo servil, al trabajo doméstico y al trabajo sexual. Entonces, evidentemente, el reclutamiento por medio del abuso de poder, por medio del engaño, la situación de vulnerabilidad de los niños con fines de explotación, es una práctica común de estos grupos armados. Y no solo ocurre en Venezuela, también ocurre en México, en Colombia, en Nicaragua, también ha habido documentación de casos. La explotación de estos niños también se traduce en trabajo forzoso, en esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, así como la servidumbre sexual o doméstica. Y Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ha hecho énfasis en la importancia de abordar esta problemática, sobre todo cuando las víctimas son niños. Y hay diversos documentos de Naciones Unidas y recomendaciones que te ofrecen este tipo de orientaciones. Incluso pudiese citar la Agenda 2030, que es una oportunidad histórica para abordar de una manera mucho más integral esta problemática. Pasamos a la siguiente. Bueno, las modalidades, ya más o menos las expliqué. Bueno, la prohibición de la trata de personas, bueno, tiene rango constitucional y los elementos constitutivos se materializan en los elementos de la trata. Podemos seguir a la siguiente. Bueno, la ausencia de políticas públicas es un elemento que es común, y esta ausencia, bueno, responde a una inacción del Estado frente a una problemática que es compleja, y eso responde a varias causas. Si quieres, baja un poquito más, a una crisis económica, una crisis política. El contexto que hemos tenido ha tenido un impacto devastador en la capacidad del Estado para implementar políticas públicas efectivas en diversas áreas, incluido la protección de los niños, la escasez de recursos, la inflación, la inestabilidad política han debilitado la capacidad del Estado. Organizaciones de derechos humanos hablan de emergencia humanitaria compleja, donde bueno, el Estado no tiene capacidad para poder cubrir las necesidades básicas de la población. Bueno, tanto es así que estamos en el contexto de una crisis humanitaria. Por lo tanto, bueno, no hay fondos ni recursos suficientes para dar este tipo de intervención. Pero también hay una falta de coordinación institucional. ¿Puedes ir bajando? Hay una falta de coordinación institucional eh, como un obstáculo importante para la formación de políticas públicas. Hay una falta de voluntad política, corrupción, desafíos de implementación, bueno, son como elementos, la normalización de la violencia, la falta de denuncia, el miedo a denunciar, son elementos bueno, que juegan en contra. Ahora, cuando hablamos de orientaciones bioéticas, que sería como la llegada a la investigación, la primera creo que hay que abordar las causas subyacentes. Cualquier orientación de políticas públicas tiene que partir por un diagnóstico, por estudios exhaustivos para comprender la profundidad de la magnitud y las raíces de este fenómeno. Identificación de patrones de violencia, de desigualdad, de pobreza, factores socioeconómicos, sobre todo incluso desde una perspectiva de género, cómo impacta esta forma de violencia a las niñas, a las mujeres, son cruciales para que las políticas públicas puedan ser efectivas. Entonces, tenemos que atender la causa subyacente como la primera recomendación. La segunda recomendación tiene que garantizarse el carácter integral, holístico, intersectorial de las políticas públicas. Toda política pública en esta materia, y sobre todo cuando se vincula a niños, tiene que ser integral, multisectorial, debe comprender los distintos niveles de gobierno, sobre todo los que tienen énfasis o especialidad en términos de protección y garantía de derechos de los niños. Eh, También la integralidad de la política implica lograr la prevención. O sea, es mucho más fácil y más económico prevenir que atender. Eh, y sobre todo, bueno, creo que eh, la formulación debe considerarse
la variedad y la interconexión de las distintas causas de la violencia y trabajar en los factores que inciden en ella. Es necesario un esfuerzo de prevención integral y prolongado en el tiempo. Las respuestas no pueden ser instantáneas, no pueden ser a corto plazo, sobre todo para poder apuntar a resultados claros y sobre todo que impacten en la vida de las personas. A otra recomendación tiene que ver con, bueno, cómo garantizamos políticas sociales básicas y acceso a servicios públicos. Fíjense que en la LOCNA pareciera que los derechos de los niños se activan cuando hay contextos de vulneración, y no es así. El énfasis de la LOCNA siempre apuntó a la promoción, siempre apuntó a la prevención. Por lo tanto, desde esta lógica es necesario, y si lo relaciono a la beneficencia, es necesario revertir las condiciones socioeconómicas adversas que enfrentan las familias y estas comunidades más vulnerables. La ausencia del Estado en sus distintas dimensiones, especialmente en la social, impide atender con calidad los problemas, las motivaciones y las causas de reclutamiento. Por eso insisto, pueden cambiar los actores, no puede ser Coqui, puede ser otra gente, pero si no atacamos lo estructural, evidentemente eso va a seguir ocurriendo. Es como fortalecemos el tejido social, es como garantizamos accesos básicos para todos los ciudadanos en términos de calidad. Creo que es uno de los retos más difíciles de cumplir. A medida que el problema persista, la desigualdad en el ejercicio del derecho, se mantienen los factores de riesgo. Como otra recomendación, eh, tiene que ver la participación activa de los niños. Un principio fundamental cuando hablamos de derechos del niño es la participación activa de ellos en la toma de decisiones que afectan su propia vida. Escucharlos, qué tienen que decir, qué les preocupa, cuáles son sus puntos de vista, cómo resuelven problemas concretos. Creo que son un elemento básico para que estas políticas públicas sean inclusivas y sensibles a las necesidades y a sus experiencias, un elemento que es clave. Creo que otro elemento clave son servicios integrales centralizados en las necesidades de los niños. La necesidad de garantizar servicios especiales desde el punto de vista educativo, psicosocial y legado que permita darle apoyo no solo al niño, sino también a la familia. El niño no va solo. Si yo no atiendo a la familia, evidentemente voy a ser insuficiente o me voy a quedar muy corto en el impacto. La atención integral para la recuperación y la reintegración efectiva de los niños es una prioridad. El fortalecimiento de las escuelas creo que es otra recomendación que es importante en esta lógica, las escuelas como un espacio de protección. En una comunidad, por muy alejada que esté, siempre hay una escuela. Entonces, bueno, ¿cómo rescatamos el rol de la escuela? Sobre todo para estrategias de detección temprana en situaciones de reclutamiento y prevención de todo tipo de violencia. Pero para que eso ocurra, los docentes y el personal educativo tienen que recibir capacitación, entrenamiento, reentrenamiento, estrategias que les permitan abordar esta problemática. Si para que un docente reconozca el acoso escolar es muy difícil, imagínense una situación de reclutamiento de vinculación a bandas armadas. Es casi imposible. Y bueno, la investigación y sanción del reclutamiento como delito de trata de personas. Entonces, en el análisis jurídico, en las imputaciones que hace el Ministerio Público como director del proceso penal, bueno, es importante entender que estos adolescentes también son víctimas. Y si bien el adolescente en el contexto de reclutamiento pudo cometer algún delito y responderá penalmente por el hecho que cometa, no hay que perder de perspectiva que él es una consecuencia de un conjunto de omisiones o de inacciones. Pasa a la siguiente. Y bueno, este sería como las recomendaciones generales. Es un tema súper complejo, es un tema que pareciera que no estamos cercanos, pero es un tema bueno, que nos afecta a todos como sociedad. En conclusión, bueno, yo creo que el problema no es jurídico, el problema no es bioético. Creo que desde lo jurídico y la bioética hay pautas claras de lo que se tiene que hacer. El problema para hacer frente es un tema político. Y bueno, yo lo dejo hasta acá.